Russian air activity has proven just as impregnable as their ground force. In some areas, they outnumber the Italian front. One thing is certain. The Red Army will continue an aggressive push west, even at the expense. It will be a catastrophe. Un estruendo ensordecedor acaba de sacudir la guarida del lobo. El cuartel general de Adolf Hitler está a punto de convertirse en la tumba de algunas de las figuras más importantes del nazismo. La explosión se expandió como una onda de choque imparable, destrozando ventanas, levantando la pesada mesa de roble y lanzando a los presentes al suelo como si fueran muñecos. Una bola de fuego y humo llenó la habitación, esparciendo fragmentos de madera y metal por todas partes. La sala es un gran caos de polvo y llamas. Los gritos de dolor se mezclan con el sonido de la estructura aún temblando. Entre los escombros emerge el Führer. Milagrosamente sigue vivo, aunque aturdido y con varias heridas. La furia y el desconcierto son claros en su rostro. Lo único que permanece inalterable es la atmósfera de muerte que nunca estuvo tan cerca del canciller alemán. Este atentado tuvo lugar el 20 de julio de 1944, en uno de los lugares más emblemáticos que habitó el líder del Tercer Reich. Sin embargo, no fue la única residencia que marcó el destino del jerarca nazi. Por esta razón, en este nuevo video de Historia Militar, conoceremos qué hay detrás de la guarida del lobo y las diferentes casas donde Hitler pasó sus días. Descubriremos los secretos de cada una y cómo era la vida privada del mandatario alemán. Comencemos. Hitler pasó más de 800 días en la guarida del lobo, el puesto de mando secreto que servía de cuartel general de Alemania para el frente oriental. Desde aquí, Hitler y sus generales idearon las estrategias militares utilizadas para la invasión de Europa Oriental, así como los planes para la construcción de sus campos de exterminio. En este lugar es donde comenzará nuestro recorrido. La guarida del lobo fue uno de los cuarteles generales más importantes del Führer durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba situado en una región de densos bosques en Prusia Oriental, particularmente en el territorio que actualmente pertenece a Polonia. La elección de este lugar se debió a una ubicación estratégica cerca del frente de batalla con la Unión Soviética. Su construcción se inició a mediados de 1940. Un año más tarde estaba lista para servir como centro de mando militar durante la invasión que se realizó a la URSS el 22 de junio de 1941, en la conocida Operación Barbarroja. Desde esta guarida, Hitler y su alto mando nazi coordinaron las acciones. El complejo fue diseñado con la intención de ser un cuartel seguro, secreto y autosuficiente. Abarcaba un área de aproximadamente 6,5 kilómetros cuadrados y estaba distribuido en diferentes sectores. Observemos más en detalle. El cuartel general estaba dividido en 3 zonas de seguridad, donde residían un total de 2.500 personas. Además de los colaboradores más cercanos de Hitler, vivían también las personas necesarias para que la capital del Tercer Reich funcionase adecuadamente, una función que la guarida del lobo mantuvo durante los casi 3 años de la guerra contra Rusia. Cada una de estas zonas contaba con diferentes niveles de acceso y protección. La primera incluía los cuarteles y búnkeres más importantes. Además del de Hitler, estaban los de otros oficiales de alto rango como Martin Bormann o Hermann Göring. Esta área estaba fuertemente custodiada.
Solo podían ingresar los miembros más cercanos del círculo del Führer y personal de máxima confianza. La siguiente zona contenía instalaciones secundarias y áreas de vivienda para oficiales de rango medio, así como algunos edificios administrativos y de servicio. Mientras que la tercera estaba compuesta por predios auxiliares y destinados a personal de menor rango, guardias y servicios logísticos. Este era el anillo externo de la construcción y rodeaba el perímetro del complejo como primera línea de defensa. Para conocer más detalles sobre la impactante estructura, podemos destacar que la guarida del lobo contaba con más de 80 edificios, incluidos varios búnkeres de concreto reforzado, madera y ladrillo. Los principales estaban diseñados para resistir ataques aéreos y artillería, con muros de hasta 8 metros de grosor en algunos casos. Asimismo, cada uno tenía su propósito específico, desde oficinas y salas de reuniones hasta dormitorios y áreas de comunicaciones. Ahora bien, existía un búnker único y era el preparado especialmente para Adolf Hitler. No solo era el más grande y mejor protegido del complejo, sino que también contaba con una serie de habitaciones subterráneas conectadas, que incluían una sala de conferencias, un despacho, una sala de mapas y habitaciones privadas. Este refugio estaba construido con hormigón reforzado y equipado con puertas de acero para maximizar la protección contra cualquier tipo de amenaza. Más allá de este cuartel impenetrable, la guarida tenía una pista de aterrizaje para aviones, instalaciones de comunicaciones avanzadas, centrales eléctricas, pozos de agua y un sistema de calefacción y ventilación. Estos elementos aseguraban que el complejo pudiera operar de manera independiente durante largos periodos. La guarida del lobo era una auténtica ciudad en el bosque. Tenía carreteras de cemento iluminadas por farolas, una red de abastecimiento de aguas, otra de saneamiento y plantas de tratamiento de residuos. Tras algunas modernizaciones, todo sigue funcionando hoy en día. Aparte de lo necesario para sus quehaceres cotidianos, los residentes contaban con 2 salones de té, 2 casinos, una peluquería, una sauna e incluso un cine, donde se proyectaban las películas más recientes de producción contemporánea elegidas personalmente por Hitler. Sin lugar a dudas, y como ya te habrás imaginado, uno de los aspectos más importantes de este cuartel nazi era la seguridad del alto mando del Tercer Reich. Por esa razón no se trataba únicamente del diseño de los búnkeres, sino que todo estaba pensado para mantener la protección del comando alemán al máximo, incluyendo una barrera natural contra posibles intrusos. La ubicación final de la guarida del lobo estaba pensada para contribuir a la buena suerte de Hitler. El cuartel general estaba oculto en una zona de bosque denso, rodeado al norte por pantanos inaccesibles y al oeste por los lagos Moy y Siercha. Esto permitía limitar el lugar desde donde podía acercarse una potencial amenaza. Teniendo esta información, es más simple poder plantear una mejor defensa en caso de un ataque. No obstante, las estrictas medidas de seguridad no se detenían ahí. La guarida del lobo estaba rodeada de múltiples anillos de defensa, que incluían campos de minas, torres de vigilancia, alambradas de púa y barreras antitanques. Además, había una guarnición permanente de miles de soldados encargados de la protección del complejo. Mina antipersona MI-35. Cuando un soldado la activaba al pisarla, la mina salía disparada hacia arriba de su lata, hasta una altura de 1,5 metros, y la metralla que proyectaba hería a la persona que la había pisado. Esta es solo una de las 54.000 minas letales que protegían el acceso a la guarida del lobo, en una superficie equivalente a la de 100 campos de fútbol. El acceso al cuartel general nazi también estaba estrictamente controlado, y solo se permitía la entrada a personas con autorización especial. Todos los visitantes y trabajadores eran sometidos a rigurosos controles de seguridad y se les exigía llevar documentos de identificación en todo momento.
Sin embargo, eso no pudo evitar el atentado del 20 de julio de 1944, del que hablamos al inicio de este video. Se trató de un fallido intento de asesinato sobre Hitler, conocido como la Operación Valkyria. Klaus von Stauffenberg, un oficial del ejército alemán desilusionado con la conducción del Führer, conspiró en su contra. Pero ¿cuáles eran sus razones? La derrota contra la Unión Soviética, sumado a la brutalidad en las políticas inhumanas del régimen, como la persecución a los judíos, motivaron el ataque. El soldado colocó una bomba en la sala de conferencias de la guarida del Lobo y aguardó que la detonación acabara con el líder nazi. Pero eso no sucedió. A pesar de que el atentado mató 4 personas, Hitler sobrevivió con heridas leves, quemaduras, cortes y tímpanos perforados. La mesa de roble pesado donde se escondió el explosivo y el hecho de que alguien justo antes del estallido movió el maletín en el que se encontraba detrás de una pata gruesa ayudaron a amortiguar el impacto. Como consecuencia, Klaus von Stauffenberg y varios de sus compañeros conspiradores fueron arrestados esa misma noche en Berlín por su superior, el general Friedrich Fromm. Este conocía sus planes y para evitar ser involucrado luego del intento de asesinato fallido, fue quien finalmente ordenó la ejecución de los detenidos ante un pelotón de fusilamiento. Avanzando, el último capítulo de este lugar nos lleva a su final. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste en 1944, la guarida del Lobo perdió su relevancia estratégica. Hitler abandonó el complejo el 20 de noviembre de aquel año y las tropas alemanas comenzaron a evacuar y destruir las instalaciones para evitar que cayeran en manos del enemigo. Los nazis volaron gran parte del complejo en enero de 1945, poco antes de que el Ejército Rojo tomara el control del área. Se calcula que se usaron unas 8 toneladas de TNT para volar cada uno de los búnkeres de la guarida del Lobo. Y en el caso del búnker de Hitler, incluso 15 toneladas. A consecuencia de la explosión, las losas de hormigón de varias toneladas salieron despedidas 30 metros. Según el relato de los testigos, el hielo de los lagos vecinos de Moy y Sierche se agrietó debido a la onda expansiva. Y todo ello para que la guarida del Lobo, el supuesto amuleto de la buena suerte de Hitler, no pudiese dar buena suerte a nadie más. Es momento de dejar el cuartel en el frente oriental para conocer una nueva residencia y otro aspecto de la vida privada del Führer. Hitler era presentado por la propaganda nazi como un ser superior, abocado únicamente a liderar el régimen que devolvería la gloria al pueblo alemán luego de las miserias provocadas por la Primera Guerra Mundial. Esa imagen se construyó con tal compromiso que incluso se veía reflejada en su casa de montaña, donde pasaba vacaciones y tiempo de ocio, pero aún así transmitía la idea de un comandante supremo que nunca descansaba. Hablamos de Berghof, una de las casas más conocidas de Adolf Hitler, ubicada en los Alpes bávaros. Este lugar no solo reflejaba los gustos personales de Hitler en cuanto a diseño y estética, sino que también servía como un símbolo del poder del Tercer Reich. Originalmente la residencia era un pequeño chalet alpino que el Führer alquiló en 1928. Pero en 1933, después de convertirse en canciller de Alemania, compró la propiedad. Ya como dueño del lugar, en 1935 inició una extensa obra de remodelación y expansión. Fue ampliada y renombrada como el Berghof, que significa casa de montaña en alemán. Esta transformación convirtió el modesto edificio en una lujosa construcción que se usó tanto como retiro privado de Hitler como para reuniones y recepciones oficiales. The final bill for the Berghof's transformation was £5 million, a third of £1 billion today. The complex included an army barracks for Hitler's bodyguards and luxury homes for his high command.
El Berghof combinaba elementos de arquitectura alpina tradicional con un toque moderno, adecuado para una residencia de un líder de Estado. El exterior estaba construido principalmente en piedra y madera, materiales típicos del estilo de montaña, con techos inclinados y amplios aleros. Esto ayudaba a integrar la casa en su entorno y ofrecía una sensación de rusticidad y calidez. Después de la remodelación, la casa se convirtió en una gran residencia de varios pisos. La estructura principal incluía una amplia fachada con un gran balcón de madera que corría a lo largo del edificio, ofreciendo vistas panorámicas del valle de Berchtesgaden y las montañas circundantes. Uno de los elementos más destacados del diseño exterior del Berghof era una gran ventana panorámica en la sala principal. Esta medía aproximadamente 8 metros de ancho y 4 metros de alto, y podía bajarse automáticamente hacia el suelo, abriendo el salón a las vistas de los Alpes y proporcionando una sensación de estar al aire libre. Esta característica era un claro ejemplo de la influencia del movimiento modernista en el diseño del edificio. It's clearly meant to impress you, and it's really a perfect place for Hitler to stage his own personality as someone who's the grand master of this particular domain. And the great hall that he builds with this incredible window that can be rolled down to expose open-air view of the mountains below. La sala de estar principal del Berghof era uno de los espacios más impresionantes de la casa. Decorada con paneles de madera oscura y alfombras persas, la sala contaba con grandes sofás, sillones y mesas de madera maciza. Este espacio también albergaba la famosa ventana panorámica y una chimenea de mármol que solía ser un punto focal durante las reuniones y recepciones. El interior de la casa reflejaba una mezcla de estilos, combinando elementos de la arquitectura alpina tradicional con decoraciones más formales y lujosas. Los muebles eran pesados y sólidos, típicos del gusto de la época, y las paredes estaban decoradas con obras de arte, muchas de ellas robadas o compradas por Hitler durante su gobierno. Las alfombras orientales y las cortinas pesadas añadían una sensación de lujo y opulencia. Por otra parte, siendo un ávido lector, el Führer tenía una biblioteca bien equipada. Esta sala estaba amueblada con estanterías de madera oscura llenas de libros, muchos de ellos sobre arte, historia y filosofía. Todos estos aspectos también servían para transmitir una imagen de Hitler como un hombre culto y de buen gusto, una faceta en la que la decoradora de interiores Gerdy Trost desempeñó un papel importante. Gerdy Trost is Hitler's most important cultural advisor. She really becomes Hitler's sort of right-hand woman, if you will. She is someone that is helping and enabling the spaces of the Berghof to come together. She works closely with Hitler as a style counselor, who is with him, leaning over tables, leafing through fabrics, talking in intimate detail about color schemes. She is the person responsible for his tableware, what kind of curtains you would have. Siguiendo el recorrido nos encontramos con la habitación de Hitler, la cual sorprende al ser relativamente modesta en comparación con el resto de la casa. Estaba decorada con muebles de madera oscura y tenía una cama sencilla. También contaba con una pequeña sala de estar y un balcón privado que ofrecía vistas impresionantes de las montañas. El Berghof era un lugar de retiro para el Führer. Servía como un refugio del ajetreo y el estrés de Berlín. Esta residencia le proporcionaba un lugar tranquilo donde podía relajarse, recargar energías y escapar de las presiones de la vida política y militar. Por eso no es extraño que fuera allí donde Eva Braun pasaba la mayor parte del tiempo. La compañera de Hitler tenía su propia suite que consistía en un dormitorio, un vestidor y un baño privado. Aunque no era oficialmente reconocida como la pareja del líder nazi en público, la mujer tenía un papel importante en la vida social de la casa.
Los altos mandos y hombres importantes del régimen que visitaban la casa de montaña eran los únicos que tenían conocimiento del vínculo amoroso entre ambos. Sin dudas, este fue el lugar donde se desarrolló el aspecto más importante de la vida personal de Hitler y en el que tuvo lugar de forma más abierta su relación con Eva Braun, pudiendo desconectarse de sus obligaciones y de la guerra. En 1945, el Berghof fue bombardeado por las fuerzas aliadas y posteriormente saqueado por soldados estadounidenses y residentes locales. Para evitar que se convirtiera en un espacio de peregrinación para los seguidores del nazismo, finalmente fue demolido en 1952 por las autoridades bávaras. Por último, llegó el turno de conocer el imponente complejo arquitectónico que sirvió de residencia oficial y oficina de trabajo de Adolf Hitler: la Cancillería del Reich. Ubicada en Berlín, fue diseñada para impresionar y reflejar el poder del Tercer Reich, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del régimen nazi. En 1938, y después de considerar que la antigua estructura era inadecuada para las necesidades de un régimen que debía durar 1000 años, el Führer le encargó la construcción de un nuevo edificio para la Cancillería a su amigo Albert Speer, quien más tarde se convertiría en ministro de Armamento y Producción de Guerra del gobierno. La obra comenzó en enero de ese año y Hitler exigió que estuviera completada en 12 meses, algo que demandó la movilización de enormes recursos y mano de obra, además de la utilización de técnicas de construcción modernas para la época. This extremely tight schedule required construction both day and night. The building workers, up to 3,000 of them, even slaved away on weekends and holidays in 2 shifts of 12 hours each. De esa manera consiguieron cumplir con el pedido de Hitler y terminar la increíble fortaleza para enero de 1939. El edificio fue diseñado en un estilo monumental y neoclásico, inspirado en la arquitectura clásica grecorromana. Utilizaba materiales como mármol, granito y piedra caliza para enfatizar la solidez y permanencia del régimen. Las proporciones eran colosales, con altos techos, grandes columnas y vastos espacios interiores que tenían la intención de intimidar y asombrar a los visitantes. La fachada de la Cancillería del Reich era majestuosa, con puertas de bronce que daban paso a una entrada imponente. A ambos lados del ingreso principal había estatuas que representaban la fuerza y el poder, destacando aún más el carácter intimidante del edificio. Al entrar, los visitantes eran recibidos por un vasto vestíbulo de mármol que daba una primera impresión de grandeza. El suelo brillante, las paredes cubiertas de materiales costosos y los altos techos contribuyeron a la sensación de opulencia. Todo estaba pensado para que cualquiera que caminara los 145 metros hasta el despacho de Hitler entendiera que allí se encontraba el gran líder del Nuevo Mundo. La oficina del Führer era una sala de grandes dimensiones, con muebles elegantes y un imponente escritorio. Las paredes estaban decoradas con pinturas y paneles de madera oscura, y las ventanas daban una vista del jardín de la Cancillería. Dentro de la inmensa estructura también se encontraba la residencia privada de Hitler, que a pesar de ser menos ostentosa que los espacios públicos y tener una decoración más sobria, aún reflejaban cierto lujo. Incluían una sala de estar, un comedor, una oficina, un dormitorio y un baño. Por último, nos encontramos con uno de los espacios más relevantes para la historia del líder nazi y tiene que ver con la de el Führerbunker. Este fue el nombre que se le dio al refugio subterráneo donde el dictador pasó sus últimos días antes de quitarse la vida sobre el final de la guerra. Aquí, exactamente en este punto, 7 metros bajo tierra, habría sido el lugar en el que Hitler se suicidó. Y tuvieron que sacarlo al jardín.
Aquí tenían el problema de que había muchos disparos, así que tenían que encontrar rápido un lugar para quemarlo. El búnker ubicado debajo de la Cancillería había sido solicitado específicamente por Hitler y se terminó en 1944. No obstante, el Führer no sabía que allí acabaría su vida el 30 de abril de 1945, decisión que tomó él mismo ante el avance del Ejército Rojo. Era consciente que caer en manos de los soviéticos significaría una larga tortura como consecuencia de sus crímenes. Sin el líder nazi, el Tercer Reich se desmoronó y el edificio de la Cancillería, que alguna vez fue el corazón del gobierno, siguió los mismos pasos. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó en ruinas debido a los intensos bombardeos aliados y la batalla por la ciudad. La Cancillería fue severamente dañada durante los combates, y tanto las autoridades soviéticas como las de la Alemania Oriental decidieron demoler lo que quedaba de la estructura. Hoy en día la ubicación original es un sitio vacío, sin rastros visibles del imponente edificio que alguna vez fue el centro del poder nazi. Sin embargo, continúa siendo un punto de interés histórico, recordando el oscuro legado del régimen de Adolf Hitler. De esta manera llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos para volver a encontrarnos en la próxima entrega de Historia Militar.